Em, yo obviamente desde que empecé a hacer los devocionales les he ido como contando mucho como mi proceso, lo que Dios ha estado haciendo y realmente como que cuando Dios me puso a hacer esta tarea como de hacer devocionales, todo empezó como desde un lugar de, pues sí, como de mucha honestidad de contarles mis propios procesos, porque pues yo, a pesar de que mi trabajo tiene mucho que ver con estrategia de marca y bueno, con un montón de temas muy relacionados como con la planeación y que las cosas tengan un sentido y se hagan con un sentido, nunca planeé hacer esto, o sea, como que nunca planeé los temas de una manera como que hiciera sentido estratégico, sino que Dios mismo empezó a poner como ciertos temas en mi corazón y a partir de ahí yo empecé como a compartirles y obviamente a medida que empezó a pasar el tiempo y yo seguía haciendo devocionales y yo era como, ok, Dios, ¿en qué momento pues voy, o sea, voy a parar o esto sigue? O sea, ¿qué pasa? ¿Seguimos y paramos? No. Y el tema como que siguió, entonces yo empecé a estructurarme un poquito más, los miércoles estamos estudiando Romanos y empecé como a hacer los lunes un estudio de proverbios. Y les cuento todo esto porque desde la semana pasada, a finales de la semana pasada, volví a sentir como Dios invitándome a, no tienes que hacer esto con estrategia, como no tienes que hacer esto con una planeación, no trates de, como, claro, muchas veces vienes desde un lugar como de, quiero que haya un orden y como que en mi cabeza pues no haya ruido pensando en ni qué voy a hablar el lunes y qué voy a hablar el miércoles. Y Dios me invitaba un poquito como volvamos a como lo estábamos haciendo al principio, que es yo te voy enseñando y los procesos que tú vas viviendo los vas compartiendo a medida que yo te voy como dando ese respirito para que lo hagas. Así que claro, para mí es mucho más fácil esto en teoría, porque no tengo que sentarme a planear algo, pero sí trae mucha dependencia de Dios y también de exponerme mucho más a mí y de ser muy vulnerable con ustedes, con lo que yo estoy viviendo. Y esa vulnerabilidad a veces es fácil, pero se empieza a volver como cargosa o difícil de sostener cuando sé que los procesos por los que me está pasando Dios son procesos tan profundos. Em, y bueno, a Dios le encanta eso. Creo que cuando Dios habla de perfección en la palabra, habla es de que seamos transparentes y consecuentes entre lo que pensamos, lo que creemos, lo que decimos, lo que hacemos. Esa es la perfección de la que habla la Biblia. Cuando Dios dice seamos perfectos, sean perfectos como yo soy perfecto, no es una perfección de que inmáculo, sin mancha y sin falla, sin error, sino es una perfección de que podamos ser genuinos con lo que hay dentro de nuestro corazón y podamos hacia afuera expresarlo así. Entonces, con este pequeño preámbulo, vamos a entrar en materia hoy de lo que Dios ha estado hablando en mi corazón en este tiempo. Yo les he contado y les he expresado un poco que ha sido un tiempo como más bien complicado para mí, porque no venía como de ir a toda velocidad con Dios y de que Dios abriera puertas maravillosas y de sentir mucho como esa gracia y ese favor de Dios a que de repente bajara el ritmo, ¿sí? Y de repente estoy en un momento en donde, ok, Dios me dice, cierra redes sociales, pausa, vuelve a mi presencia, vuelve a la contemplación. Y es como, Señor, sí, súper chévere, yo te quiero contemplar, pero tú estabas haciendo un montón de cosas increíbles en mi vida y de repente eso frenó como en seco, como que uno tiende a pensar que fallé en algo, erré en algo, que hice mal, qué mala administración le di a algo y también pensar de esa manera es pensar mal de Dios, porque es creer que Dios es un Dios que castiga o un Dios que, como fallaste, entonces yo creo que, y yo lo he dicho antes y lo digo con humor, obviamente, entiéndanmelo bien, Dios calcula nuestra estupidez antes de enviarnos. Dios calcula nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestros errores mucho antes de decidir enviarnos. O sea, a Dios no lo coges por sorpresa que nosotros erremos o fallemos. Y la razón por la que Dios nos cambia las temporadas no es porque no hayamos podido hacerlo, porque no, es porque es normal, porque hace parte del crecimiento, hace parte de nuestros procesos con Dios. Y en este tiempo que Dios me pausó y que yo no entendía bien, simplemente para mí fue como mantenerme siendo muy consistente y perseverante en lo que ya Dios me había pedido que hiciera inicialmente. Lo que Dios me pidió que hiciera inicialmente fue una instrucción que me dio hace meses, que fue cuando iniciamos los devocionales. La instrucción fue multiplica, reproduce lo que te he enseñado. La instrucción no ha cambiado, la temporada sí, pero la instrucción así sigue siendo la misma. Y todo esto que les estoy contando es porque en este tiempo en el que como que
ha frenado un poquito como ese fluir de lo que Dios estaba haciendo y de repente como que me bajaron de ese carro que iba a 200 kilómetros por hora y me montaron como, yo siento que me montaron como una chalupita que uno tiene que ir remando y va despacio. Es como, pero ¿por qué? En este tiempo Dios ha estado hablándome mucho de obediencia, otra vez. Y justo en estos días, algunas personas de la comunidad, no sé si están aquí presentes, pero algunas de ustedes me han estado escribiendo por interno, pues por WhatsApp, preguntándome, Juli, como que me gustaría mucho que nos hables acerca de por qué cerraste redes sociales y cuándo sé si Dios me está mandando a cerrar redes sociales y por qué, bueno, como un poquito de angustia de, ¿será que entonces yo lo tengo que hacer también? Y bueno, quiero como hablar de esto, pero desde la óptica de la obediencia, el sacrificio y el ayuno y explicarles cuál es la diferencia de los tres, porque es justo lo que Dios ha estado hablando a mi corazón en este tiempo. Entonces, si tienen sus Biblias ahí y si están leyendo sus Biblias, me encantaría que fuéramos, porfa, a, a Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. Entonces, Samuel es uno de los libros que está en el Antiguo Testamento. 15:22. ¿Alguien está leyendo conmigo como para darles el tiempito? Súper, me encanta, mis amigas lectoras. Entonces, así dice. Ay, amigos, ustedes están muy lectores de la palabra, me encanta. Listo, entonces Primera de Samuel, capítulo 5 y versículo 22 dice, pero Samuel respondió, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Amén. Es un versículo muy corto, pero ha sido un versículo con el que Dios me ha confrontado muchísimo en estos días. Eh, y como les decía ahorita, voy a ser muy vulnerable con ustedes con procesos en los que me tiene Dios en este momento. Desde hace unas semanas, Dios había puesto en mi corazón hacer algo que está asociado con obediencia. Y es de ese tipo de obediencias que requiere morir a nuestro orgullo. Yo tenía que pedirle perdón a alguien a quien yo no tenía que pedirle perdón. Y fue muy difícil para mí, porque yo le decía a Dios como, no me parece justo, no estoy de acuerdo con que las cosas se hagan de esta manera. Estas personas me hicieron daño a mí, me lastimaron a mí hace mucho tiempo y ellos por su rol deberían ser quienes busquen el espacio de restaurar. Y en medio de que Dios me empieza a hablar al corazón, y ojo, yo les estoy contando esto mientras esto está ocurriendo en mi vida, o sea, es demasiado vulnerable para mí. Y cuando Dios me dice esto, como que a mí le digo a Dios como, no, Señor, no estoy de acuerdo, tú sabes que yo te obedezco en lo que tú necesites, en lo que tú quieras. O sea, yo te he dicho que sí a todo. Yo he dejado una relación, yo he hecho un montón de cosas para irme detrás de lo que tú me estás pidiendo, para obedecerte, Señor, pero yo creo que esto no. Y mucho antes de que yo racionalizara y conversara esto con Dios, cuando al principio el Espíritu Santo solo empezó a poner el pensamiento en mi cabeza, todo empezó como un pensamiento de que yo, o sea, como una imagen de yo yendo a hablar con ellos y diciéndoles perdón. Y cuando esa imagen vino a mi cabeza fue como, "Ay, como que esto, ¿qué es esto? ¿Por qué me estoy imaginando esto?" Como no, todo bien, yo no tengo resentimiento, no tengo nada, o sea, yo siento que ya cerré ese capítulo, yo avancé con lo que Dios tenía conmigo, tiene conmigo, pero pues ya esa idea fue rara para mí en mi cabeza y no quise entrar como a discutirla ni simplemente me distraje con algo más, pero volví a sentir ese peso en mi corazón, como que ese peso de esa imagen
eso adquirió mucho peso dentro de mí. Y me acuerdo que cuando yo empecé a imaginarme esto, yo sabía que esto no venía de mí y sabía que no era un pensamiento aleatorio porque yo decía, yo no soy tan buena. O sea, yo imaginarme a mí misma yendo a pedirle perdón a ellos no es una cosa que nace de mí. Esto tiene que venir de Dios porque yo tan buena no soy. Pero aún así, yo quise como echarle tierrita y seguir con mi vida. Y en cambio lo que empecé a hacer fue listo, Señor, voy a pasar más tiempo contigo. Listo, Señor, voy a leer más la Biblia. Voy a leer 3 libros al tiempo, jaja, como que soy muy buena. Y empecé a hacer una serie de cosas que podrían ser catalogadas como sacrificiales, como actos de sacrificio que en últimas se convierten como en una cortina de humo espiritual. Ustedes saben lo que es una cortina de humo como a nivel político, ¿no? Entonces algo pasa por acá que es terrible a nivel político, pero de repente empiezan a llevar la atención a otro lugar y eso es lo que uno empieza a hacer espiritualmente. Dios te pide que hagas algo desde la obediencia, no tienes por qué entenderlo, no tienes por qué negociarlo, sencillamente tienes que obedecerlo, pero nosotros en nuestra humanidad sentimos que si sacrificamos algo, eso va como a ser las veces de la obediencia. Y eso va a hacer como que el corazón de Dios se vea conmovido por nuestra ofrenda, nuestro sacrificio. Entonces, bueno, finalmente, como para la historia, digamos que simplemente es un ejemplo para ilustrar lo que Dios ha estado haciendo, finalmente pues el Espíritu Santo no me dejó en paz. Y cuando ya lo hablé con Dios y fue como, bueno, Señor, ¿cuál es la pendejada? O sea, ¿qué es este pensamiento? O sea, que vengan y me pidan perdón a mí. Acá estoy, Señor, estoy dispuesta, que ellos me busquen primero. Si ellos me buscan primero, yo accedo y yo y digo, listo, ¿no? Y si yo cometí un error, perdónenme. Pero esto fue un trabajo muy profundo y esto está asociado a muchas otras cosas que Dios ha estado hablando en este tiempo a mi corazón relacionado con el orgullo. Y yo le decía a Dios como no entiendo por qué es necesario que yo haga esto. Y aún así yo sé que tú no tienes que explicarme, pero quiero obedecer, pero ayúdame porque no sé cómo hacerlo. Finalmente Dios me dio la estrategia, ya se dio ese momento, fue muy difícil. Y yo hablaba con una amiga mía y le decía como, Dios me está pidiendo esto y necesito a alguien a quien rendirle cuentas frente a esto, porque no quiero huirle a esto que sé que tengo que hacer. Y esta amiga mía me dijo, listo, vamos a hacerlo, súper bien. Y me empezó a hablar mi amiga y yo le decía, lo que yo no quiero es ir a pedir perdón sabiendo que viene solamente desde la obediencia. Yo no quiero decirles como, el Señor me dijo que viniera a pedirles perdón, chao. Pues como que no quiero como que sea desde un lugar de orgullo, pero la realidad es que ese es el estado de mi corazón en este momento. Y no puedo ser, no te puedo decir mentiras, o sea, no puedo ocultarlo. Esta es mi humanidad, mi carne. Y ella me decía, ¿por qué pretendes que venga la sanidad antes de la obediencia? Siempre la obediencia es la que abre camino a la sanidad. Muchas veces le decimos a Dios, Señor, dame fe para obedecer, pero en realidad lo que pasa es que cuando obedecemos viene la fe. A veces le pedimos a Dios que nos dé la herramienta que necesitamos para poder actuar y en realidad lo único que tenemos que hacer es movernos en fe, responder en obediencia a Dios y después del acto de obediencia es que viene la sanidad, después del acto de obediencia es que viene la fe, después del acto de obediencia es que Dios se mueve y eso que tenía que desatarse es desatado, porque el reino de los cielos funciona así. Entonces, cuando me acerqué y busqué a estas personas, además que fue súper raro porque es como que yo sabía ellos dónde iban a estar, yo no les escribí, yo no los llamé, o sea, yo no sabía ni cómo hacerlo, pero me les presenté. Fue como, ¡ah! Y la verdad fue muy lindo porque cuando los vi sentí el amor de Dios sobre ellos. Y luego cuando empezamos a hablar y yo les expresé y ya se extendió nuestra conversación, yo pensé que iba a ser una conversación de 15 minutos. De hecho, hasta cuando yo hablé con esta amiga, que Dios bendiga a las amigas que nos llevan a crecer más en Dios y que nos impulsan a responder como Dios espera que respondamos, ella me dijo, esto que está pasando en tu vida es un poco como la historia de Esaú y de Jacob. Si de pronto ustedes son cristianos de mucho tiempo o han leído la Biblia o lo que sea, y si no, igual les voy a contar la historia de Esaú y de Jacob es básicamente que son dos hermanos que se habían peleado y que estaban distantes y llevaban, o sea, alejados completamente sin hablarse, y uno de los dos toma la decisión de ir a pedir perdón. Y él decía, yo siento que si yo me acerco a mi hermano, él me va a matar.
y lo que él hace es empezar a mandar en avanzada regalos que le ablanden el corazón a su hermano. Y luego cuando ellos se encuentran, lo que ocurre es que o sea, corren los dos, corren al cuello del otro a besarse y abrazarse y como a restaurar. Y mi amiga me decía, ve con tus regalos. Y yo, además me toca llevar regalos. O sea, esos son los amigos que necesitamos, amigos que nos reten a ir incluso más lejos de lo que Dios nos está pidiendo. Entonces yo compré mis regalitos y cuando me acerco, yo dije, esta va a ser una conversación de 5 minutos en donde yo les puedo decir, vengo a honrarlos y a pedirles perdón y ese es su regalo y chao, me fui. Esto terminó siendo o sea, una reunión de 1 hora y media, casi 2 horas, hablando, llorando, orando, restaurando. Y lo único que yo les puedo decir, porque igual el punto de esto que les estoy compartiendo hoy no es, o sea, la historia solamente para ilustrarles algo, pero de esto se trata el reino de los cielos. De esto se tratan los procesos con Dios. O sea, en este momento más que nunca, después de lo que pasó este fin de semana, yo le decía a Dios, gracias por frenar mi carro que iba a 200 kilómetros por hora. Dios no va a llevarnos a un lugar sin antes sanar lo que tenga que sanar. Dios no deja cabos sueltos. Y muchas veces vamos a sentir que Dios ralentiza procesos en nuestra vida hasta que no haya sanidad en áreas que necesitan ser sanas. Esto puede ser un tema relacional, esto puede ser un tema de honra, esto puede ser un proceso íntimo nuestro con el Señor. O sea, no importa qué tipo de proceso sientas tú que es el que te está estancando. O de pronto puede que haya algo y tú todavía no sabes que es que hay algo que te está estancando. Pero yo le doy gracias a Dios porque si nosotros no somos sometidos a procesos del alma y si nosotros no nos sometemos y no decidimos como, ok, Señor, humillarnos al proceso y decirle, Señor, haz lo que tengas que hacer. A Dios no le interesa llevarte a la cumbre más alta, a Dios no le interesa ponerte en la plataforma más visible, a Dios no le interesa hacer tu nombre famoso, a Dios le interesa preparar, sanar y procesar nuestros corazones de la forma en la que tengan que ser procesados. Y yo acá con muchísima humildad, se los digo, yo pude haberme quedado en ese carro en el que yo sentía que estaba montada a 200 kilómetros por hora y Dios abriendo puertas. Y eso se siente espectacular. Pero en realidad lo que va a hacer que yo me parezca más a Jesús son estos momentos en los que Dios coge la semillita y la entierra. Yo le decía a Dios, siento como que me tenías con un árbol frondoso dando fruto y de repente me convertí otra vez en semilla y tú me enterraste otra vez. Y así son los procesos con Dios. Y yo por eso les he dicho, tanto, tanto, Dios, me encanta imaginar que Dios es jardinero. Es una de mis analogías favoritas, es una de las formas en las que más me gusta imaginarme a Cristo, con unos guantes, con su cosito acá amarrado, con las herramientas, un jardinero amoroso y delicado, que pule, que corta, si ve algo que es una rama que está seca, la va a cortar. Y si hay una rama que está cortica, de pronto la corta para que eso crezca más y saque más fruto. Y la vida, todo en la vida con Dios son procesos. O sea, y la vida sin Dios igual son procesos, pero qué rico cuando es con Dios, porque son procesos que son fructíferos, son procesos que de verdad nos llevan a crecer. Yo podría mantenerme siendo un manzano gigante, dando manzanas, manzanas, alimentando, 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 pero Dios sabe que hay más poder en hacerme semilla y en enterrarme otra vez, en ocultarme en lo oculto, en lo escondido. Nadie tiene por qué estar viendo en redes, en Instagram. Claro, yo sigo haciendo mis devocionales porque es a lo que Dios me llamó, yo sigo haciendo el podcast porque es a lo que Dios me llamó, pero muchas veces estar expuestos en el ojo del huracán son en esos momentos en donde se nos pierde un poquito, se nos nubla el sentido de lo que estamos haciendo, porque empezamos a querer darle de comer a otros y queremos empezar a que otros piensen o imaginen o nos digan lo que queremos escuchar. Pero cuando nos salimos de ese ruido y cuando entramos en procesos y en momentos en los que Dios dice, ok, ya diste muchas manzanitas, ven que te vuelves semillita otra vez y vuelves a ser enterrada para que desde abajo empieces a echar raíces profundas otra vez en esto nuevo que tengo para ti. Y esos procesos requieren morir a nuestro orgullo, requieren morir a lo que para nosotros es tan difícil, poner otra vez el cachete.
Me parecía muy lindo porque con esta amiga con la que yo no le contesto a nadie, porque yo decía, si yo le pido consejo o más bien la opinión a otras personas me van a decir, tú no tienes por qué ir a pedirle perdón a ellos, ¿no? Como así, también tienes que tener un poquito de dignidad. Yo decía, yo sé que en este momento yo no puedo escuchar a nadie acerca de esto que Dios está poniendo en mi corazón y yo estoy segura, yo sé lo que Dios me está pidiendo. Yo no necesito que nadie más apruebe o avale esto que yo sé que el Espíritu Santo me está diciendo que haga. Pero lo hablé con esta amiga y ella me decía, yo sé que Dios te va a llevar muy alto, pero tan alto como tan bajo tú puedas ir. Dios va a llevarte tan alto como tú tengas la capacidad de ir hacia abajo, en tus raíces, en tu profundidad con Dios. Y ella me decía, y cada vez que yo te vea que estás muy allá arriba, te voy a recordar que laves pies. Porque si nosotros no lavamos pies, no nos vamos a parecer a Jesús. Y ahora yo no les cuento esto para decirles, ay amigos, es que yo ya soy como Jesús y yo ya lavé los pies. No, para mí incluso compartirles esto es recordar lo mucho que necesito de Dios. Recordar que nosotros no podemos dejarnos deslumbrar por lo que al mundo lo deslumbra. Uy, una comunidad de casi 1000 personas. ¡Wow! Y yo le decía a Dios en estos días, Señor, yo voy a seguir haciendo devocionales si queda una persona en la comunidad. Porque es que eso fue lo que tú me mandaste. Los números no están aquí porque yo haya hecho algo extraordinario. Los números no están aquí porque eso sea lo importante. A Dios no lo mueven los números. Dios se quedó con 12 discípulos, con 12, con uno, con dos, con tres. Pero acá lo importante es que nosotros tengamos la capacidad de obedecer a lo que Dios nos pide. Y acá era donde quería hablarles un poquito de la diferencia de obediencia versus sacrificio. En este tiempo, que es justo lo que estoy viviendo, y cuando me preguntaron que si yo había cerrado redes como manera de ayuno, yo le dije a Dios como Señor, yo no sé si yo estoy cerrando redes porque esto es un ayuno o es un sacrificio o es obediencia. Entonces, cuando a mí Dios me invitó a cerrar redes y yo lo sentí como una invitación, porque Dios no obliga a nadie, nada está obligado a que hacer nada. Todo lo hacemos desde responder a una invitación de Dios. Entonces, yo pude haber cerrado redes sin que Dios me dijera nada, y eso pudo haber sido un ayuno. ¿Qué significa el ayuno? El ayuno no es para que Dios me ame más, el ayuno no es para que agradar o como convencer a Dios de algo, voy a ayunar a ver si Dios me mueve la mano y me abre un trabajito, voy a ver si convenzo a Dios a través de un ayuno. O sea, el sacrificio no es como, mira Dios lo que estoy haciendo para ver si respondes a mi oración. No. El objetivo y el corazón detrás del ayuno es crear espacio para tener una mejor escucha de Dios. Es entregar algo que de pronto ocupa un momento de mi día, de mi tiempo, y de manera sacrificial, porque claro, es costoso, o sea, el ayuno tiende a ser costoso, ya sea porque estoy dejando de comer, no sé, por unas horas, o porque no estoy consumiendo algo que me produce placer, entonces hay gente que ayuna azúcar, hay gente que ayuna redes sociales, hay gente que ayuna a ver su serie o leer su libro favorito en las noches, y todo eso está bien, o sea, al final eso es entre uno y Dios, o sea, eso es demasiado individual y demasiado personal en la relación personal con Dios. Uno rinde lo que generalmente lo que más le cuesta. Y lo hace simplemente para que en ese espacio en el que yo hacía eso, o sea, comer, ver televisión, redes, lo que sea, en ese tiempo, cuando yo tenga ganas de comer, me acuerdo de orar. En ese momento en el que yo tenga ganas de ver redes, me acuerdo de orar. Y hay ayunos que son sacrificiales o hay ayunos que son obedientes. O sea, un ayuno puede ser las dos cosas. Uno es sacrificial porque yo tomé la iniciativa de hacerlo y yo se lo quiero ofrecer a Dios, pero otras veces viene porque Dios me lo pide y desde esa invitación yo respondo en obediencia a lo que Dios me está pidiendo, ¿verdad? Entonces la obediencia no es una cosa, no, yo no tengo mérito en eso, es algo que Dios me pidió y yo decido si obedezco o no obedezco. Pero claro, hay consecuencias, las consecuencias de la obediencia o de la desobediencia. Y generalmente son más ruidosas las consecuencias de la obediencia que de la desobediencia. O sea, las consecuencias de la obediencia es mayor cercanía con Dios, mayor intimidad con Él,
O sea, nos empezamos a volver confiables para Dios a medida de que respondemos en obediencia a lo que Él nos está pidiendo. Y eso que hace que escucharlo cada vez sea más fácil, que acercarnos a su pecho, como que es como estar aquí cerquita, como acostados en el pecho de Dios, escuchar su latido y como te estoy pidiendo esto, uy, ok, Señor, de una. Yo respondo, porque sé que tú no me estás pidiendo desde el capricho. Dios no nos pide cosas por capricho. Dios no me pidió ir a pedir perdón por un capricho que él se le metió en la cabeza para rendir mi orgullo. Como voy a probar a ver si esta niña ya tiene maderita para responder. No, Dios sabe que Él nos llamó al ministerio de la reconciliación y que yo no puedo pretender reconciliar a otros con Cristo si yo al interior de la iglesia no he reconciliado cosas con mis hermanos, que también son hijos de Dios y también aman al Señor. Ahí me encanta porque hay una parte en Isaías, se los voy a leer rápidamente, Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 y versículo 16 y 17 dice lo siguiente. Isaías capítulo 1, 16 y 17 dice. Ah, no, desde más arriba. Miren, desde el versículo 12, perdón. Isaías 1 desde el versículo 12 dice. Ay, no, espérense, es desde más atrás. Ese es el versículo 11, lo siento, versículo 11. Entonces, Isaías capítulo 1, versículo 11 dice. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras cuando vienen a adorarme. ¿Quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejan de traerme sus regalos sin sentidos. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y festivales anuales. Son una carga para mí, no los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por el derecho de las viudas. Amigos, yo leía esto y a mí o sea, de hecho lo leo y se me ponen un poquito los pelos de punta porque es muy fuerte escuchar a Dios decir odio. Odio sus celebraciones, odio sus ofrendas, me saben horrible, me huelen feo. Y todo esto está asociado a la obediencia. Y es como Dios diciendo, tú sabes lo que a mí me agrada. A mí me agrada que seas caritativo, que ayudes a la gente que lo necesita, que sirvas al que más lo necesita. Miren lo que dice ahí en el versículo 16. Lávense, queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Hay dos temas que le mueven mucho el corazón a Dios y es los huérfanos y las viudas. O sea, la gente que está privada de la libertad, la gente que está en pobreza, o sea, la gente que realmente necesita ayuda. Y Dios dice, si tú de verdad buscas hacer lo justo delante de mí y te preocupas por las causas que a mí me preocupan y obedeces cuando te estoy pidiendo obediencia, ahí sí voy a recibir tus ofrendas. Pero incluso yo le decía a Dios como, porque Dios me venía diciendo esto que les conté desde hace 2 semanas y yo estaba tratando de evitar, evadir, no prestar atención, no hacer. Y mientras tanto, lo que estaba aumentando en mí era como este deseo de voy a sacrificar más para Dios, voy a hacer más para Él. Y era como si Dios dijera, ni siquiera, o sea, si tú entras a tu lugar secreto a buscarme, yo no estoy viendo tus manos levantadas en adoración, porque yo te estoy pidiendo que hagas algo que es justo y que es bueno. Y como les decía ahorita, Dios nos encapricha simplemente para probarnos. Voy a probar a ver si esta niña ya prueba finura y ya puede ir a pedir perdón. Dios, cuando me pidió esto,
yo no lo pude ver sino hasta que fui a pedir perdón. Y sentí al Espíritu Santo diciéndome, yo no puedo llevarte más alto en tu llamado si tenemos cabos sueltos atrás. Yo no voy a construir sobre un fundamento que no es sólido. Dios no va a construir en nuestras vidas sobre fundamentos que no son sólidos. Dios va a trabajar lo que tenga que trabajar. A Dios no le importa. Dios no tiene, acuérdense que los tiempos de Dios funcionan muy distintos a nuestros tiempos. Dios no está preocupado ay, Dios, están pasando los años y yo nada que soy pastor. Ay, Dios está pasando el tiempo y yo nada que soy famoso, la gente no me conoce. Dios no le importa eso. Dios le importa tu corazón. Y si nuestro orgullo es más grande que nuestro deseo de rendirnos delante de Dios, que dice la palabra de Dios que Dios se opone a los orgullosos, Dios mira de lejos al orgulloso. Por eso Dios habla tanto de humildad. Es necesario que nos humillemos delante de Dios, que seamos humildes como Él es humilde. El versículo que leímos ahorita fue Isaías capítulo 1, desde el versículo 11. Empezamos a leer. Y obviamente hay mucho trasfondo desde el contexto histórico y cultural. Obviamente yo también les hago ese como ese disclaimer. Isaías es un libro, pues es un libro profético y habla de muchas cosas. O sea, como que si nosotros nos ponemos a sacar capa tras capa de interpretación de lo que está hablando aquí Isaías, pues hay muchísimo contenido. Pero puntualmente hablando de la obediencia y de la justicia, Dios dice, no ayunes, o sea, deja de morirte de hambre si tú no estás dispuesto a obedecer con cosas que yo ya te he pedido que hagas y no has querido hacer. Dejemos de utilizar, em, como les dije ahorita, lo que hacen en política. Se me olvidó el nombre. Pero bueno, ustedes saben de qué les estoy hablando, lo dije ahorita. Cortinas de Cortina humo. de humo. Ay, gracias, los amo. Cortinas de humo. Dejemos de utilizar cortinas de humo con Dios. Dejemos de utilizar el ayuno cuando Dios nos está pidiendo cosas que son incluso más sencillas. Ve y pídele perdón a este Señor, pero yo no le hice nada. No importa, ve y pide perdón. Porque es que es algo que yo haría. ¿Queremos parecernos a Jesús? Acuérdense que cuando le decimos a Dios, Señor, moldea mi carácter, haz que Cristo sea aumentado en mí. Esa es una oración grande. Cuando le decimos a Dios que Cristo sea aumentado en mí, que mi carácter sea formado como el tuyo, tenemos que estar dispuestos a hacer cosas que nos van a incomodar mucho. Porque es que ser como Jesús tiene un costo muy grande. Ser como Jesús implica que seamos avergonzados, escupidos, que tengamos que poner el otro cachete, que tengamos que amar aun cuando de pronto no recibimos lo mismo de parte de otros. Y eso cuesta, amigos, eso nos duele en el ego. Pero este eguito que tenemos aquí adentro, que es como, yo no sé el ego en dónde está, así es como aquí, entre el corazón y la mente, está el ego. El ego es una cosa muy fuerte. Nuestro orgullo es una cosa muy fuerte que tenemos que mantener pulidito, marchando. Entonces el ayuno sí puede venir de un lugar de sacrificio, el ayuno puede venir de un lugar de rendir, pero siempre tenemos que examinar el corazón. ¿Por qué lo estoy haciendo? Señor, me dieron ganas de ayunar porque quiero crear espacio para escucharte mejor. Perfecto. O estoy haciendo este ayuno porque sé que Dios me está pidiendo algo y me es más fácil dejar de comer 3 días que ir a hacer lo que Dios me está pidiendo. Y ahí es cuando tenemos que rendirnos y decirle, Señor, tú me estás pidiendo una cosa que me cuesta un montón, pero yo te pido, Espíritu Santo, que me fortalezcas y que me hagas más como tú. Y dame las herramientas y dame la estrategia, pero yo quiero obedecerte, cueste lo que me cueste. Y yo les digo, el día que yo tome, o sea, cuando yo tomé la decisión de ya obedecer y hacer lo que Dios me estaba pidiendo, ese día tuve un tiempo a solas con Dios y me senté a escribir justo antes como de ir a presentarme a hablar con estas personas. Y mientras yo escribía,
yo sentí tanto temor de Dios y se acuerdan que el temor de Dios ha sido un tema que hemos estado como estudiando en Proverbios y hemos estado hablando del temor de Dios y, y yo en este tiempo le he estado pidiendo mucho a Dios que aumente el temor de Dios en mí. Y cuando yo estaba sentada en ese momento escribiéndole a Dios, diciéndole todo lo que yo estaba sintiendo y como que todavía sentía un poquito de rabiecita porque igual lo iba a hacer, como por qué, o sea, no entiendo, como que... ¡ah! Y yo empecé a sentir mucho temor de Dios dentro de mí. Y fue como si Dios me permitiera entender lo pequeños que somos y lo grande que es Él. Y yo le decía, y en ese momento yo sentí tanta reverencia por Dios y como que fui consciente de la santidad de Dios, que yo le decía, perdóname por demorarme y perdóname por exigirte que me expliques, tú no tienes que darme explicaciones a mí de nada. Yo no necesito las razones, yo simplemente obedezco, Señor, porque tú eres digno, porque tú eres santo, porque yo no tengo ni idea, yo no he visto el plan, tú sí. Y esto sé que es para mi bien. Y sé que esto es para construir con bases sólidas. Y sé que esto me está formando. Y sé que esto me está permitiendo tener las marcas de Jesús en mi corazón. Tener las marcas de Jesús implica mantenernos rendidos. La posición de rendición, que era hablarle, cuando hablamos de estar de rodillas, es un acto simbólico de lo que es ser humildes delante de Dios. Porque Él es grande, porque Él sí entiende, porque Él sí ve. Entonces, amigos, acá los voy a dejar. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Si alguien quiere compartir algo, si alguien necesita apoyo moral para tomar una decisión de obediencia, este es el momento. Hola Juli, buenos días. Hola Aleja, ¿cómo estás? Bien, gracias. Juli, yo tengo una consulta. Lo Ujú, que pasa es que cuando yo voy a ayunar, ujú. este, yo como que quisiera saber o entender como que, o sea, para saber qué palabra Dios me va a dar. ¿Sí me explico? O sea, qué libro leer, qué capítulo, qué versículo específicamente leer. Porque tengo entendido que, o sea, realmente pues no es abrir la Biblia y ver qué me sale al azar, porque eso no se Claro. hace. No, Entonces, como saber eso, pues como qué leer. pues yo creo que más que leer, o sea, si tú estás sintiendo en tu corazón la invitación a ayunar, es porque Dios te está pidiendo obediencia frente a ese ayuno y seguramente Él va a empezar a hablarte durante el ayuno de lo que está trabajando en ti. Y seguramente eso te va a llevar a reconocer sobre el tema del que Dios te está pidiendo y eso te puede guiar a leer el libro que Dios te esté poniendo en tu corazón. Si tú lo estás haciendo más como desde un lugar de sacrificio, yo siento que no, o sea, te voy a hablar desde mi experiencia, no tengo una respuesta teológica para esto, si alguien la tiene la puede compartir en el chat, pero yo siento que cuando yo he ofrecido sacrificio de ayuno a Dios, yo continúo mi lectura cotidiana de la Biblia, o sea, el libro que yo ya estoy leyendo, lo que yo ya venga estudiando en mis tiempos con Dios, lo sigo leyendo, a menos de que el Espíritu Santo en mis momentos de buscarlo a Él, pues me diga algo distinto. Justamente lo que les explicaba ahorita es que el espacio de ayuno o el ayuno es un concepto que lo hemos malinterpretado muchas veces porque creemos que del ayuno vamos a sacar algo de parte de Dios. O sea, ay, no queremos que Dios haga algo, entonces ayuna. Y claro, hay ayunos, por ejemplo, la reina Esther ayunó por el pueblo judío por protección, o sea, hay ayunos que son como para humillarnos delante de Dios, hay ayunos que son pidiendo protección, hay ayunos que son para intercesión de otros, o sea, hay ayunos que pueden tener distintos propósitos, pero realmente más allá de esos propósitos específicos que tenemos con el ayuno, lo que se busca con el ayuno es crear espacio para escuchar más fácilmente a Dios porque el ayuno lo que permite es que dejemos de hacer algo que de pronto era ruido o distracción a la hora de buscar a Dios. Entonces, cuando yo hago espacio para escuchar mejor a Dios, justamente pues al crear el espacio va a ser más fácil escucharlo y si Dios te pide que leas un libro de la Biblia, pues este es el momento en el que más fácil vas a saber o interpretar cuál es el libro que Dios te está pidiendo. Y yo creo que más que enfocarte en cuál libro tengo que leer, es más como una postura del corazón, como, Señor, aquí estoy.
O sea, yo siento que incluso cuando yo ayuno, siento que mi estructura del devocional cambia mucho. ¿Por qué? Porque yo tiendo mucho a tener como, entonces paso tiempo con Dios y busco leer la Biblia, adorar, orar, pero cuando tengo mi espacio de ayuno, cuando estoy ayunando, en esos momentos yo siento que incluso mi lectura me pasa a mí, esto no es una ley, esto no es una fórmula, esto es lo que me pasa a mí, incluso mi lectura de la Biblia mengua un poquito porque siento que se vuelve más contemplativo mi espacio con Dios. No sé si me entiendas, pero a mí me pasa que, por ejemplo, cuando yo estoy ayunando, vengo a mi habitación y o estoy sentada en la cama o me arrodillo en el tapete y simplemente como que le digo, Señor, aquí estoy, quiero escucharte. Y agradezco, le agradezco por lo que él ha hecho, le agradezco por su presencia en mi vida, le agradezco por su amistad y siento que creo es un espacio para escucha y ya luego voy a mi lectura cotidiana de la palabra. Trato como de que tampoco se cambie mucho la lectura de lo que yo venía haciendo, sino que en medio de esa lectura, si siento que el Espíritu está poniendo como un peso en mí de leer otro libro, pues lo empiezo a leer. Pero trato de seguir como con la lectura que yo ya venía. Vale, Juli, gracias. Dale, Leja. ¿Alguien más? Hola Juli, Hola, mi Dani, hermosa. ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Súper bien. Juli, gracias por tu testimonio. Em, Me parece súper fuerte lo que compartes, no solo en torno a la obediencia de ese llamado, pues como a la acción muy concretamente, pues como que te hizo Dios, Ujú, sino también me quedó mucho como con la obediencia que pues yo un poquito lo traduzco así, de tu amiga porque siento que es muy fácil uno caer, sea por, o sea, tú escogiste muy bien ese accountability partner que necesitabas en ese momento, pero siento que es muy fácil uno caer en, no sé, como en esa cortina de humo de la amiga de uno, ¿no? total, total. Como que si mi amiga quiere hacerse la loca y decir, ay, sí, voy a ayunar o voy a hacer este sacrificio por esto que estoy viviendo y uno empezar a decir, ay, sí, amiga, total, sí, como hazlo muy bien, pero uno sabe que, sobre todo cuando uno tiene estas relaciones de intimidad y de mucha cercanía, que uno sabe que sus amigos están pasando por cosas, como que Dios también habla a través de los amigos y uno tiene esa responsabilidad muy grande de asumir esa amistad, no como cómplice de esa cortina de humo o cómplice muchas veces de ese mal espíritu que está diciendo como hazte la loca o no hagas lo que Dios te está pidiendo, pero siento que es fundamental uno aprender a ser amigo incluso en eso, ¿no? Y justo en estos días tuve como un conflicto con una amiga porque me di cuenta que estaba haciendo algo como muy grave Ujú, eh, y yo en algunos momentos, que era como hablar mal de unas personas, y yo en muchos momentos caí como en ese juego, y ujú. luego como que puse límites y dije, uy, no, yo también estoy faltando mucho a la caridad en ese sentido, como que tengo que parar em, y como pedirle perdón a Dios porque pues no estaba bien, pero al mismo tiempo fue como, creo que tengo que decirle, pero qué fuerte porque esto implica confrontar, ser sincera, encontrarme de pronto con un momento de incomodidad, pero siento que ahí es donde está ser buen amigo real, así como Jesús también lo fue en muchos momentos con los discípulos. Dani, total, total. Yo creo que yo no sé si no sé si del tema de la amistad hemos hablado, pero para mí al principio las amistades era como un tema muy, o sea, al principio estoy hablando cuando yo tenía 14 13 años. Para mí era muy difícil porque yo sentía que yo esperaba algo de mis amistades que yo no estaba recibiendo y para mí el tema de orar por amistades de Dios ha sido, o sea, yo me puse la camiseta de pedirle a Dios por amistades de Dios y no le decía, yo no quiero simplemente, el filtro no es que sean cristianos, el filtro no es que vayan a la iglesia. Para mí el filtro es gente que tenga temor de Dios, que te ame, Señor, que de verdad su vida y sus decisiones estén alineados con lo que para mí es valioso. Y asimismo lo quiero con el que vaya a ser mi pareja. Eh, pero creo que también ahí lo importante y algo que he aprendido mucho es, yo no
O sea, yo hoy en día sé qué esperar y tampoco es que yo todas mis amigas sean así. Tengo unas tres amigas que yo sé que si yo las hubiera llamado para esto, me hubieran levantado incluso la vara mucho más. Que a mí eso, ustedes no saben la felicidad que a mí hoy en día me produce saber que yo puedo llamar a alguna de estas tres amigas y las tres yo sé que me hubieran dicho y llega con regalo. Como que cualquier otra amiga me hubiera dicho, no, ¿cómo así? Ellos trapearon el piso contigo, no, olvídate. ¿Tú qué vas a hacer? No deja de ser tan boba. Bobita tampoco no. A ver, cuidemos esa dignidad. Cualquier amiga del mundo me hubiera dicho exactamente esto que les acabo de decir. Pero ellas que tienen las marcas de Jesús en su vida, porque ellas han caminado con Cristo, o sea, ellas tienen las huequitos, ellas han comido de la gloria de Dios y del sufrimiento de Dios. Y ellas tres hoy en día, pero también porque yo sé que yo he sido esa amiga. O sea, Dios me la regaló, pero yo sé que intencionalmente yo he sido esa amiga para ellas. Y si uno quiere un amigo, tiene que saber ser amigo. Y a mí muchas veces me dicen eso, Juli, ¿cómo hago para tener amigas así? De verdad, aprendamos a ser amigos. Seamos amigos para otras personas. Seamos, o sea, yo he tenido momentos en que yo llegué a Medellín y yo no tenía amigos. Me tocó crear mi comunidad. Y Dios nos llama también a ser iniciadores. O sea, no tenemos siempre que estar esperando a que nos inviten. Invitemos. Seamos iniciadores en las relaciones. Y personas que estén dispuestas como pucha, a untarse las manos con nosotros. Pero sí, mi Dani, total, lo que tú dices es muy importante y nosotros también cuidar, tenemos que estar tan alineados nosotros de manera individual en nuestra relación con Dios para que cuando un amigo venga y nos pida consejo, podamos ser de verdad como un instrumento de la voz de Dios. O sea, yo sé que yo esa tarde tenía que llamar a mi amiga porque fue la tarde en la que yo tomé la decisión de, ok, Señor, voy a obedecer a esto que no entiendo, pero lo voy a hacer. Y cuando llamé a mi amiga, yo le dije, te tengo que contar algo que es muy denso y necesito que en este momento te sincronices con el Espíritu Santo, pero ya. Se toteó de la risa, me escuchó y de una me dijo, tú me cuentas esto, yo solamente estoy pensando en Esaú y en Jacob. Y me empezó a contar la historia de ellos dos y me dice, prepara tus regalos, vas a lavar pies, porque para esta temporada te tiene Dios lavando pies. Si quieres estar muy arriba, tienes que estar muy abajo. Y yo, "Vamos". Amigos, ¿alguien más? Hello, Julie, ¿cómo Ay, hola, estás? Kiani. Muy bien, ¿y tú? Ya he estado aquí por aquí varias veces, gracias a Dios. Bien, pero bueno, es la primera vez hablándote por acá. Está bien. Em, Estoy pasando como un momento súper complicado en mi vida eh, y en este tiempo, digamos que ajá, ya lleva varios meses y parte de este tiempo, las últimas semanas, he sentido a Dios bastante como en silencio, pero tengo que tomar una decisión. Llegué medio late, pero siento que, bueno, lo que dijiste al final como que me llegó el tema de pues ser obediente, ¿sabes? Como tomar decisiones que Cristo tomaría. Y obviamente, ajá, tengo que tomar una decisión muy difícil Ujú. y, o sea, quiero que esa decisión sea completamente, como quien dice, avalada por Dios, pero como lo estoy sintiendo en silencio, como que en verdad no sé qué sería lo que Él haría, pero de todas formas, ajá, tengo que tomar la decisión. Ujú. Entonces, como que, ¿cuál otra forma si a veces, obviamente a veces Dios quiere como que uno tome el impulso para entonces Él como que bendecirte en lo que sea que tú hayas decidido, Ujú. porque va alineado a lo que Él quiere, pero no sé cómo es de verdad tan difícil, no sé, o sea, no sé qué hacer. Ya. O sea, no sé cómo dónde encontrar su respuesta porque quiero que venga de Él. Ujú, ujú. Pues bueno, Kiani, esa es una gran pregunta porque es algo que también es algo como que he ido aprendiendo con, pues, sobre todo en los últimos meses. La forma en la que yo he filtrado un poquito mi toma de decisiones es, pues, primero comparándolo o trayéndolo a la luz de la palabra, ¿no? Como del carácter de Cristo. Si la decisión, o sea, si tienes dos caminos, me imagino, tienes dos opciones o tienes varias opciones o como, o sea, como que dentro de esa toma de decisiones ¿sientes que tienes muchas opciones para tomar o tienes dos caminos únicamente? Sí, digamos que ya lo redujimos a 2 caminos, Ok. porque eran varias opciones. ¿Y crees que los dos caminos podrían ser avalados por Dios o sientes que hay uno en donde ves más claramente el carácter de Dios? Está más alineado con lo que sería bueno para mí, pues para tu vida.
siento que en las dos puedo ver a Dios de alguna forma. O sea, de alguna Ok. forma es como que de alguna u otra forma estoy apostando o tratando de ser más como Él, Mm, pero tienen un costo, como quien dice, emocional, ambas, pues. ok. Mira, yo creo que Dios en este tiempo, o sea, hoy estaba debatiéndome mucho porque siento que hay dos cosas que Dios me está enseñando mucho en este momento, que fue esto que pasó puntualmente, que les hablé hoy, pero también Dios tenía como que en mi corazón hablarles de Proverbios 3 que dice esto, que seguramente lo hablaremos el próximo lunes, pero es Proverbios 3:5 que dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Me encanta porque este es un versículo que, pues sí, son dos versículos en realidad, que habla mucho, ni siquiera es como no es un texto poético, o sea, Proverbios es un libro poético, pero tú lees esto y esto es una instrucción, esto es como una arquitectura para la vida. Confía con todo tu corazón, deja tu autosuficiencia, incluye a Dios en todo, busca su voluntad en todo y Él te guiará. Si tú ya hiciste eso, si ya buscaste su voluntad, si ya lo incluiste en lo que estás haciendo, si estás dejando de ser autosuficiente, tú contigo misma, pues, deja que Él te guíe. Y ahí yo te diría lo que dice Job 22:28, que está para mí un poco más alineado como con una vida un poco más madura en Dios, que es, prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino. Dios nos dio libertad para elegir. Dios nos dio libre albedrío. Y si tú ya llegaste a un punto en donde redujiste todas las posibilidades a dos que sientes que son buenas las dos, Dios podría estar involucrado en las dos. Filtra ahí tu corazón, Kiani, filtra la razón por la que elegías lo uno y lo otro. Y si hay pureza detrás de cualquiera de las dos opciones, vete por la que más paz te dé. Vete por la que más paz te dé. Si sientes que Dios no está hablando en este momento, yo a veces siento que Dios muchas veces simplemente se hace a un lado porque Él es como, puedes escoger. Yo no quiero tener robots. Full. Yo Me no ha quiero, pasado es antes también. como, yo siempre les digo mucho como que Dios no quiere tener marionetas. Dios quiere Ujú. relación bilateral, no unilateral. O sea, Él nos manda a obedecer y nos da dirección e instrucción, pero Él quiere que nosotros conversemos con Él. Entonces, siento que te está dando la libertad, eso es la percepción que me das, como si te está dando libertad para escoger. Ok, thank you so much. Dale. Amigos, hay un iPhone que tiene la mano levantada. Soy yo, Candela, Juli. Es que Hola. siempre, no sé por qué, mm, cambio el nombre, pongo mi nombre, pero cuando vuelvo a entrar me sale también otra vez iPhone, me da mucho coraje. Bueno, no voy a poner la cámara porque hoy tengo pinta, No te preocupes. pero mira, era para preguntarte, porque es que justo estabas comentándolo, pero creo que me distraí un poco en ese momento, porque me ha pasado un poco esa situación. Justo ayer hablaba con mi marido de que me ha hablado una amiga como del pasado, que no era tan amiga, pero bueno, está como volviendo a la iglesia, pero sigue teniendo cosas muy del mundo, en plan, que porque yo no la recogí un día para llevarla a la iglesia, borró mi número del móvil, no me volvió a hablar, cosas que para mí ya es como demasiado de adolescente, ¿sabes? Para ya la edad que tenemos. Entonces me crea un poco de rechazo esa amistad, pero Ujú, también es como que creo que soy la única persona de su entorno que debe reflejar a Cristo, aparte de su familia, que está como muy contenta de que ha vuelto a la iglesia, está intentándolo. ujú, Pero me da muchísimo palo, en plan, ayer me mandó como 3 audios de 2 minutos y pico y yo diciéndole a mi marido, digo, es que ni me apetece escucharlo, ¿sabes? Porque es como, pero igual, cuando tú lo has hablado, digo, lo tuyo es mucho más difícil porque creo que ir y humillarte y pedir perdón, eso es como Jesús 100%. Pero ahora digo, ¿será que, ¿sabes? Aunque no lo sienta, aunque tal, si creo que lo debo de hacer, lo hago, ¿no? Aunque es que me da un poco sensación de ser hipócrita si hago como si no ha pasado nada, ¿sabes? ¿Me entienden, no? sí, sí, La sí. escucho y intento volver a retomar la relación, pero yo en verdad no quiero tener esa relación porque la siento como un poco Sí, no, te perjudicial, entiendo, ¿sabes? te entiendo, te entiendo. Yo creo que también ahí hay como, tenemos que tener como ese discernimiento para un tema de manejo relacional.
Yo Mm. creo que no porque seamos, no porque vayamos a mostrar a Cristo y queramos reflejar a Cristo, pues también permitamos que pues pasen por encima de nuestra integridad emocional, física, mental, en fin. O sea, igual yo creo que es importante poner límites y creo que Dios nos va a poner, nos va a pedir cosas específicas, porque igual cuando una pregunta que me hacían acá, y respondiéndote a ti, aprovecho y respondo esta pregunta también que me decían, ¿estas personas reconocieron o tomaron responsabilidad? Sí, claro que sí tomaron responsabilidad y en ese momento también me pidieron perdón a mí, que me faltó también decirles. Mm. Fue muy lindo porque a medida que se abrió la puerta para la conversación y yo obedecía lo que Dios me estaba pidiendo, ellos no solamente me dijeron, nosotros te perdonamos hace mucho tiempo, y yo ahí entendí que es que yo también los había lastimado a ellos. Y cuando empezamos a comunicarnos cómo cada uno lo vivió, yo entendí mi parte, mi falla y mi error en el proceso, y ellos ahí aprovecharon y me pidieron perdón a mí. Entonces fue muy lindo porque hubo restauración y esto era algo que tenía que suceder porque Dios así lo planeó, pues. Pero en cuanto al tema tuyo, muchas veces sentimos que porque nosotros somos la única imagen de Cristo que una persona va a tener, pues vamos a permitir que pues pasen por encima nuestro y que nos afecten y que no. Yo creo que en todas las relaciones es necesario poner límites sanos porque los límites también son amor. Poner límites es amar, poner límites es enseñarle al otro cómo recibo mejor que me ames a mí y cómo te voy a amar yo a ti también respetando tus límites y tu integridad como persona. Entonces yo creo que acá, pues, tú puedes seguir siendo muy amorosa, tú puedes seguir siendo muy compasiva, tú puedes seguir siendo una persona que le refleje a Cristo, poniendo unos límites que te protejan tu corazón a ti. Digamos que ya en este punto, si tú lo que estás puntualmente por lo que te pasó con ella es pedirle perdón, yo siento que más que pedirle perdón es de pronto buscar un espacio para hablar. Para mí, lo que pasa es que yo soy muy comunicativa. Para mí es muy importante hablar, comunicar lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, claro, desde el amor, pero buscando que no haya ruido en la relación. Entonces, de pronto lo que podrías es como invitarla a tomarse un café y preguntarle ya qué está pasando, como qué está pasando en tu corazón, qué está pasando con tu vida, cómo te estás sintiendo, bueno, en fin. Y ahí ya cuando la conversación las lleve a eso, tú le puedes decir, mira, para mí es muy importante que tú sepas que yo estoy muy contenta de que estás viniendo a la iglesia, quiero que sepas que puedes contar conmigo, con mi esposo, quiero de todas formas que entiendas que este tipo de actitudes no me gustan, no me siento cómoda cuando me tratan de esta manera y quiero dejártelo ahí para que lo tengas en cuenta. Y al haberlo comunicado, tú estás sentando un precedente, estás poniendo un límite sano, pero estás haciéndole ver que para ti es importante su proceso y que ella puede contar contigo, pero que mientras haya ese tipo de actitudes, tú vas a hacerte a un lado porque vas a protegerte a ti y a tu relación y tu tranquilidad. Pensaría yo, no soy Qué psicóloga, guay, pero gracias. creo que Sí, por sí, ahí no, pero que sí, me interesa mucho tu punto de vista. tan lindo. Te Gracias. mando un abrazo. Gracias, igualmente, Juli. Dale. Amigos, si alguien más tiene alguna pregunta, este es el momento, si no, ya podemos ir como cerrando. Buenas, buenas. Mi Soy Clau. Clau. Juli, me encantó tu historia, me encanta el giro que Dios te hizo. Gracias. Y me acordaste muchísimo a los últimos meses de mi mamá de vida, Ujú, porque mi mamá es muy creyente a Dios y siempre oraba por él, con él y, o sea, llevaba una vida muy bonita. Y sus últimos meses, cada vez que algo en su cuerpo físico le dolía, ella tenía demencia, Alzheimer. Cuando físicamente algo le dolía, su manera de expresarlo era, pero Dios, yo no le he hecho daño a nadie. ujú, Dios, ¿por qué si yo no le he hecho daño a nadie? Y siempre decía eso y yo decía, ¿cómo le explico? Pero con Alzheimer y demencia no puedes explicar nada. Pero ella estaba hablando con Dios y le decía a Dios, pero yo no le he hecho nunca daño a nadie. Y ahora lo que conecto hoy es que para entrar al reino no podemos haberle hecho daño a nadie ni tener ningún como caos con nadie. Entonces dije, wow, es una lección que mi mamá me dejó, o sea, para que cuando llegue el día de ya estar con Dios, ujú. tenemos que estar libres de cualquier culpa, Claro. ¿no? Sí, y yo incluso aún como que para pulir un poquito como también la semántica o como como lo explicas,
Yo siento que no es como que no hayamos podido haberle hecho daño a nadie, porque la realidad es que somos humanos y nuestra existencia va a afectar a muchos. O sea, que yo exista y respire porque hay celos o porque hay envidia. Nosotros, los seres humanos, por nuestra humanidad, vamos a afectar a muchas personas. Todo lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos tiene un efecto en los demás. Claro, hay cosas que yo necesito proteger. Y yo creo que en este tiempo algo que también he estado aprendiendo mucho con Dios es eso, como ser consciente de que todo lo que yo digo, hago, tiene un efecto en otras personas. Y hacerme responsable y cargo de lo que puedo hacerme cargo es muy importante, pero también tener conciencia de eso. Yo no puedo controlar cómo mis decisiones estén afectando a Raimundo y todo el mundo, porque si no, pues mi vida se va a volver un martirio y yo no voy a poder vivir en paz. Pero es ser conscientes de que vamos a hacerle daño a la gente, pero lo importante realmente no es eso, sino cómo puedo resarcir. A la final, si yo soy consciente de que yo le hice daño a alguien y poder tomar cartas sobre el asunto y hacerme cargo es demasiado importante. La Biblia también dice, creo que está en Mateo, si no estoy mal, que dice como antes de traer tus ofrendas al altar, ve y sana y restaura lo que si alguien tiene algo en contra de ti, ve a hablar con esa persona antes de presentar tus ofrendas al altar. Y está muy asociado con lo que leímos ahorita de Isaías. O sea, Dios no quiere recibir nuestras ofrendas si hay algo, que hay ruido. O sea, si yo tengo ruido en mi relación con alguna persona, corre a solucionar lo que tengas que solucionar, porque a Dios no, es como si el cielo se cerrara cuando hay algo en contra de alguien. Y no es porque le hayamos hecho daño a alguien, como que es, vamos a hacerle daño a la gente. Amigos, vamos a hacerle daño a la gente. Yo voy a hacerles daño a ustedes sin querer. Yo no voy a responder un mensaje de WhatsApp de pronto en 2 semanas y eso los va a ir a ustedes. Y yo desde ya les pido perdón. Tenemos que derramar tanta gracia sobre los demás. Tenemos que derramar gracia sobre nuestros líderes, tenemos que derramar gracia sobre nuestros padres, tenemos que derramar gracia sobre nuestros hijos, tenemos que derramar gracia sobre nuestros hermanos, sobre nuestros amigos, porque la realidad es que estamos diseñados para embarrarla. Pero qué importante es que nosotros, si alguien me hirió, yo pueda decirle, oye, ¿sabes qué me dolió eso que me hiciste? Ay, en verdad no, yo no me di cuenta. Ya, ahí reconciliación. El reino de los cielos, amigos, reconciliación, restauración. Entonces, más que eso, mi clavo, como de yo no, Dios no manda mal porque le hayamos hecho algo a alguien. O sea, eso lo hemos hablado antes, el carácter de Dios es bueno, Dios es bueno. Dios no nos trae consecuencias porque es como tú le hiciste algo mal a alguien, entonces toma tu cáncer, pues que tú te lo buscaste. No, así no funciona Dios. Dios es bueno, pero sí es importante que tengamos nuestras cuentas al día con todo el mundo. Te hice daño, perdóname. Y aunque no recibas el perdón de esa persona, no importa. Mi restauración es con el cielo. Y si esa persona no responde, no pasa nada. Mi corazón está lo suficientemente de carne, mi corazón está tan moldeable, estoy tan de barro, soy tan moldeable, soy tan dócil delante del Señor, que si me toca pedirle perdón y besarle los pies a alguien, no me importa, eso no me quita nada. Si algo me hace más como Jesús, si me toca ir a lavarle los pies al que me hizo daño, voy y le lavo los pies. Y yo sé que decir esto puede tener un peso muy distinto en ustedes de diferentes maneras, por lo que sea que hayan tenido que pasar. Lo que yo pasé con las personas a las que les pedí perdón fue un intercambio de desacuerdos. No me hicieron daño físico, no me agredieron de una manera trascendental que marcó mi vida para siempre. No, yo ya estaba sana. Pero Dios quiere que nosotros avancemos por la vida teniendo el corazón livianito. Y ya nos extendimos mucho. Espero que esto les haya servido y vamos a orar. Si alguno aquí sabe que tiene que pedir perdón, si alguno aquí sabe que tiene que ponerse a cuentas con cualquier persona, o si alguien aquí tiene algo en contra de alguien, porque también puede ser al revés, como yo, esta persona me hizo daño y esa persona pronto ni sabe. Si es necesario ir y hablar con la persona, vaya y le dice, mira, con amor, pero dejemos de ir a tratar de presentarle nuestros sacrificios y nuestros ayunos y nuestras celebraciones y nuestras adoraciones con ojos blanqueados a Dios cuando Él está como mi reina. Muy lindo cantas, meneas esos brazos hermoso, pero aquí, ¿qué está pasando? Yo te pedí obediencia con algo.
Entonces, bueno, que sea el Espíritu Santo redarguyendo, que sea el Espíritu Santo trayendo convicción, porque esto nos pone ligeritos y nos pone limpiecitos para poder seguir yendo a adorar al Señor. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, porque tú eres digno de nuestra obediencia. Señor, sigue trabajando y procesando nuestro corazón, Señor. No tengo una ambición especial de lo que quiero que hagas conmigo. No tengo preferencias sobre dónde o cómo quiero que me pongas, Señor. No hay una plataforma física o digital que me llame más la atención, Señor, que estar aquí, Señor, siendo procesada por ti, en comunión contigo, Señor. Señor, sigue trabajando en nuestros corazones, Padre. Cuando te decimos que queremos parecernos más a Cristo, Señor, sabemos que eso implica seguir yendo bajo, perfil bajo, lavando pies. Señor, haznos más como tú. Yo te pido, Señor, que si hay en este momento personas que se están sintiendo convencidas de algo, Señor. Espíritu Santo, llévalas a identificar exactamente qué, con quién, cuándo, dónde. Y yo te pido que nuestra obediencia, Señor, que ellos no les tome tanto tiempo como me toma a mí. Toda obediencia lenta es en realidad desobediencia. Y te doy gracias por la gracia que nos has dado, Señor, para obedecer. Danos gracias, Señor, para actuar rápido, sin cuestionamiento, Señor. Yo te pido que traigas restauración, Señor. El reino de los cielos tiene que ser el lugar en donde más reconciliación y restauración haya, porque eso modela al rey. Eso nos deja ver quién es el rey detrás de este reino y ese eres tú, Señor. Tú buscas reconciliación, restauración, sanidad, Señor. Enséñanos a hacerlo, Señor. Enséñanos, Señor, a buscar el bienestar en nuestras relaciones, la sanidad, Padre. Permítenos ver a otros con los ojos con los que tú los ves, Señor. No hace sentido que dos personas que te aman a ti de la misma manera estén en desacuerdo y en división, Señor. No hace sentido. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas, Padre, por tu misericordia, Padre. Te entrego la vida de cada persona, te entregamos esta semana, Señor. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amigos, que tengan un feliz todo, feliz semana, feliz lunes. Nos vemos el miércoles. Gracias, Juli. Gracias a todo. Feliz Que inicio de estén muy semana. bien. Besitos, Bendiciones. abracitos, todo. Gracias, Juli. Juli, Gracias. Que estén muy bien. Chao. gracias, Juli.